Jóvenes, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Este es un video para mostrarles cómo desarrollar uno de los problemas de la prueba sumativa 1 que aparece acá de programación orientada a objetos que se tomó el 23 de abril 2024. En esta prueba habían dos problemas, pero vamos a resolver el número 2, mapaches. Bueno, ahí les dejo el problema para que lo lean, pausen y pueden leerlo con tranquilidad. En este caso no nos vamos a detener mucho, de hecho no nos vamos a detener nada de los diagramas, solamente vamos a ver la lógica de cómo resolver el problema y hacer el código, obviamente. ¿Ya? Acá dice hay ejemplos de ejecución, así que podemos mirarlos, los tengo acá. Entonces, esto es un ciclo de alguna manera en que a un jugador se le pide que ingrese lo que quiere realizar y antes de hacer eso hay que mostrarle la situación actual del mundo. Ya, por ejemplo, en el ejemplo 3 hay más información. Aquí está. Se le muestra la situación actual, el jugador hace algo, ok, termina su turno, después la situación actual para el siguiente jugador, después siguiente jugador, así. Así que, de partida, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, aparte de leer los archivos y de imaginarnos cómo guardar la información, es hacer el ciclo de los jugadores. El hecho de que hay que ir moviéndonos de jugador cero, jugador uno, jugador cero, jugador uno, etcétera. Ahora, otra de las cosas que tenemos que imaginarnos es cómo vamos a guardar esta información. La información está guardada en estos archivos. Aquí hay un archivo, aquí está el otro archivo, donde primero aparecen aparece la información de los mapaches y después aparece dónde están los mapaches en el mundo. Yo creo que la primera decisión y lo que hay que mirar, darse cuenta muy rápidamente e inmediatamente es que lo más efectivo para nosotros es leer primero los mapaches, porque ahí está el root de cada mapache, y después leer la matriz donde están los mapaches en el mundo, porque ahí están identificados por su root. Entonces, imaginándonos un poco cómo vamos a estructurar los mapaches y el mundo, tenemos que imaginarnos justamente eso, cómo vamos a guardar la información. Y yo creo que es como evidente que necesitamos una estructura que nos permita guardar la información de los mapaches. O sea, necesitamos guardar que existen mapaches que se llaman de distintas maneras, que tienen diferentes roots, que tienen diferentes masas. Entonces lo más seguro es que vamos a tener una clase que se llame mapache y con esos atributos va a tener que tener deberá tener un constructor apropiado y debemos irlos creando. Pero la pregunta es dónde los guardamos. Cuando estemos leyendo el listado de mapaches, ¿dónde guardamos los mapaches? Cuando estemos leyendo la matriz, ¿qué hacemos con la matriz? Entonces la respuesta a la primera pregunta es que para guardar los mapaches podríamos tener una lista de mapaches y después vemos cómo hacemos esto. O sea, después vemos en el sentido de que en un minuto más o en un segundo más. El tema es que nosotros necesitamos hacer varias cosas con la matriz. Necesitamos mover los mapaches de posición, necesitamos saber si es que un mapache choca con otro mapache, porque si no tienen que, si chocan tienen que combatir y solamente quedará un mapache en la posición. Entonces necesitamos de alguna forma saber que en cierta casilla del mundo hay un mapache. Entonces lo más como fácil, se puede hacer de otras maneras, es que nosotros tengamos una matriz donde la idea es que cada celda de la matriz guarde una referencia a un mapache. Y ahí está, este es un mapache. Después en la otra celda habrá otra referencia a otro mapache. Y ojo, son referencias, no es que el mapache esté dentro de la celda, es una referencia. De ahí vamos a ver exactamente lo que estamos haciendo, pero comencemos. Comencemos. Aquí tenemos el Eclipse. Vamos a crear un proyecto. Vamos a poner prueba mapaches. Mapaches, bla 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 bla. Ok,
finish. Aquí estamos, prueba mapaches. Y acá en el source vamos a agregar una clase que la vamos a llamar app o main, como quieran llamarle, pero es la clase que va a tener el main y por ahí comienza todo. Así que aquí estamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde acá? Lo primero que tenemos que hacer es leer los mapaches. Así que lo que vamos a hacer es mapache mapaches es igual a leer mapaches. Así de simple. Obviamente ninguna de estas dos cosas existe, ni el método función leer mapaches, ni el mapache existe. Así que vamos a crear el mapache, crear la clase, y vamos a crearle los atributos. Private. El root es un entero, así que vamos a llamarlo de esa forma. El nombre es un string, así que vamos a llamarlo de esa forma. Y la masa es un entero, así que vamos a llamarlo de esa forma. Lo más seguro es que vamos a necesitar hacer un constructor, así que vamos a decir que me creo un constructor usando todos los campos. Excelente. Y vamos a crear los getters respectivos para evitar tener que escribir. Y listo, tenemos mapache. Ahora, leer mapaches es un método estático de la clase app que debería abrir el archivo y retornarnos un arreglo de mapaches. Así que scanner s se igual a new scanner, new file, esto es como de memoria. Y aquí hay muchas cosas que no existen, así que tenemos que importarlas, el file también. Aquí le voy a poner asterisco para que todo el mundo sea feliz. A veces me ha pasado esto y como no quiero saber cómo resolverlo, le pongo que importe el file directamente. Ya. Continuemos. Obviamente esto me está reclamando de que esta cosa potencialmente puede lanzar una excepción, así que decimos que simplemente la lance y obviamente acá arriba va a reclamar que leer mapaches está diciendo que puede lanzar una excepción, entonces aquí o la manejamos o la lanzamos. Ya. Si el escáner se abre, en este caso es muy recomendable cerrarlo. Ya. Ahora, este archivo, cerramos todo esto, lo vamos a crear aquí en la raíz de nuestro proyecto. Y este archivo se llamaba, ¿cómo se llama? Mapaches. Así que vamos a crearlo acá. Se llama mapaches y está, hoy tengo muchos aquí, prueba mapaches. Ahí está el archivo mapaches y lo vamos a copiar desde el bloc de notas que lo teníamos acá. Mapaches. Ahí están los mapaches, ok. Entonces, mapaches.txt. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que leer el archivo, obviamente. Y el archivo, para nuestra salvación, arriba dice cuántos elementos hay. Así que ese punto next line, y esta cosa lo convertimos a entero y nos va a decir cuántas líneas hay. Así que aquí tenemos varias opciones. Lo más simple es hacer un ciclo for para leer esa cantidad de líneas. Y tenemos que hacerle un split, obviamente, porque las cosas de ese archivo vienen separadas por coma, así que son por coma. Así que le ponemos acá, por ejemplo, partes y decimos que el root del mapache es partes de la posición 0. El nombre del mapache es partes de la posición 1 y la masa es partes de la posición 2. Ok. Esto tal vez es innecesario hacer, se puede hacer tal vez más fácil, pero para que las cosas tengan buenos nombres y no nos confundamos, podemos hacerlo así. ¿Qué corresponde acá? Mapache. New mapache. ¿Qué necesita el mapache? El root, el nombre y la masa. El root, nombre, masa. Ok. ¿Qué hacemos con el mapache? Si nosotros
ejecutamos esto, se va a ejecutar correctamente. Va a hacer lo que tiene que hacer. Le estamos diciendo que haga este ciclo, que cree los mapaches, con los mapaches no sucede nada, y después retorna null, y ese null llega acá y el programa termina. O sea, técnicamente el programa funciona, no hace nada. Pero la idea es retornar un arreglo con los mapaches. Así que lo que vamos a hacer acá, como en esta línea ya sabemos cuántos mapaches hay, aquí creamos el arreglo de mapache. Ahí los creamos, aquí los retornamos. Y aprovechando que este es un ciclo for y tenemos una variable i que nos controla cuántos mapaches vamos leyendo, simplemente la posición i es igual a m. Hacemos que esa celda del arreglo de una dimensión apunte al mapache que estamos creando. Y listo. Así que nos olvidamos de esta función y ya tenemos los mapaches. Ahora, los mapaches no viven en el aire. Como decíamos recién, los mapaches viven en ciertas posiciones del mundo. Así que lo que vamos a hacer es leer los mapaches del mundo y lo que vamos a hacer es organizar eso en una matriz, un arreglo bidireccional de mapaches. Así que aquí vamos a decir mapache, vamos a llamarle a esto mundo, es igual leer mundo. ¿Ya? Vamos a dejarlo así por mientras, vamos a crear el método, así que ahí estamos. Aprovechemos de que esto se parece mucho al anterior, vamos a copy-pastear un poco de código. Ahora, esta cosa también lanza una excepción. Ojo que ya no necesitamos poner nada aquí porque ya lo pusimos. Esta cosa, leer mundo, está diciendo que lanza una excepción, así que o la atrapamos o la lanzamos hacia afuera. El archivo del mundo se llama, déjeme buscar cómo se llamaba, mapaches posiciones.txt. Mundo mapaches posiciones.txt. Así que mapaches posiciones.txt. Y esa cosa adentro debería tener algo como lo que está acá, como esto. Ya. Fíjense que de nuevo hay un 5 ahí que nos indica cuántas filas son y cuántas columnas son, así que nuestra vida es muy fácil. Ahí está el n. La diferencia de acá es que no es un arreglo de una dimensión, es un arreglo de dos dimensiones. Por lo tanto, tenemos que mantener bajo control las dos dimensiones. Leemos una línea, por ejemplo, en este caso estamos leyendo la primera línea. La separamos por las comas, excelente, la separamos con las comas. Y después tenemos que hacer un ciclo por las columnas. Primera columna, segunda columna, etc. Ahí están las columnas. O sea, por cada línea, de hecho esto podríamos ponerle en vez de llamarse i, pongámosle jefe, para indicar que es la fila, y aquí está la columna. Ahora, ¿qué hacemos con cada una? Tenemos que preguntarnos si es que partes de la posición C, por ejemplo, parte de la posición C podría ser S, es distinto de 0. Porque si es un 0, ¿qué va a pasar? Si es un 0 significa que en la posición correspondiente no vive nadie. No hay mapache ahí. Así que si es 0, no hacemos nada. Ah, pero partes i es un string, así que necesitamos convertir esa cosa a entero. Porque después nos va a servir para buscar si es que hay un mapache con ese root, porque los roots son numéricos. Así que root int root es igual a integer parse int con esa cosa que está ahí. Entonces, si el root es 0, nadie vive ahí. Si el root es 0, nadie vive ahí. Así que si es 0, continuamos el ciclo, le damos la siguiente vuelta al ciclo. Ahora, si no es 0, necesitamos buscar el mapache identificado por ese root. Si el root no es 0, necesitamos ubicar al mapache que se identifica con ese root. Por ejemplo, el 30. Necesitamos buscar el 30. Pero ¿dónde están los mapaches? En la lista de mapaches. Así que nosotros deberíamos decir algo así como mapache es igual a buscar mapache root.
Pero aquí hay un problema. ¿Dónde va a buscar mapache, la función buscar mapache? ¿Dónde va a buscar el mapache con ese root? Fíjense que aquí en el main, todos los mapaches están en este arreglo, en este vector. Y es una variable local al main. Esa variable no es visible desde acá. Y si nosotros creáramos esa función buscar mapache, tampoco tendría visibilidad de la lista de mapaches. Piénselo, pausen, piénselo un momento para que se den cuenta la lógica que tiene. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo podemos construir un buscar mapache que funcione? Bueno, hay varias alternativas. Yo voy a hacer la más como complicada, que es pasarle al leer mundo, pasarle la lista de mapaches. Por lo tanto, cuando uno recibe o cuando se invoca el leer mundo, tiene que recibir la lista de mapaches. Aquí inmediatamente hay un choque de variables, porque ya tenemos una variable que se llama mapaches, aquí, así que a este le vamos a poner mundo. Y cuando uno va a buscar el mapache, uno tiene que decir, oye, buscar mapache, búscame el mapache de ese root, pero en esta lista. Y eso sí va a funcionar. Así que creamos el método buscar mapache, todavía no lo vamos a implementar, vamos a asumir que funciona y ahí tenemos el mapache. ¿Qué tenemos que hacer? En el mundo, la posición fila, columna, tenemos que dejar la apuntada al mapache que acabamos de descubrir. Así que lo que estamos haciendo literalmente es a partir de una lista que nosotros tenemos acá, bueno, un vector, un arreglo unidimensional que está lleno de mapaches o que está lleno de referencias a mapaches. Eso es lo que nosotros hicimos recién cuando leímos los mapaches. Lo que estamos diciendo es, en algún momento, alguna de estas referencias que están en la matriz de referencias a mapache, vamos a hacer que apunte hacia alguno de esos mapaches. Entonces, esto, en estricto rigor, es así. Este de aquí también. Este no apunta a un mapache en el aire, sino que apunta a mapaches que ya existen. Ya, no son copias, son la misma cosa que está siendo apuntada por más de una referencia, por las referencias de la lista y las referencias que están en la matriz. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Y finalmente lo que tenemos que hacer no es retornar null, sino que retornar el mundo. ¿Ya? Ahora, para ver si esto funciona, lo que vamos a escribir acá es una función que se va a llamar print, o como ustedes quieran llamarla, que va a escribir el mundo. Va a escribir el mundo. Y eso básicamente lo vamos a usar después cuando estemos haciendo esto. Esta es la situación actual, algo que nos haga print de la situación actual del mundo. Así que vamos a copy pastear ese string. Vamos a decir sysout. Esta es la situación actual. ¿Ya? Ahora, para imprimir un mundo, tenemos que saber de qué tamaño es. En este caso, nosotros solamente tenemos el mundo. Así que al mundo le preguntamos cuántas filas tiene y le pedimos cuántas columnas tiene. Y para imprimir la matriz tenemos que iterar sobre las cosas de la matriz. Así que por las filas, por las columnas. Columnas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escribir. ¿Qué cosa? El mundo, la posición fila, columna. Ahora, fíjense que aquí aparece ligeramente bien formateado y un espacio en blanco entre los dos, así que aquí vamos a poner un espacio acá. Y esto no es un print ln, sino que es un print, y aquí sí que es un print ln. Y aquí le vamos a poner otro print ln para que se vea bonito. Piénsenlo bien. ¿Por qué esto es print? ¿Por qué esto es print ln? Porque hay un print ln acá. Si están con cara de perdidos y perdidas, páuselo. Así que vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Esta es la situación actual. Null, 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 null. ¿Qué habrá pasado?
Por último, vean lo del lado amable. Tenemos una matriz de 5 por 5 puros nulls, pero algo está haciendo. Ya, revisemos. Eh, ¿Qué puede haber pasado? Ah, pero acuérdense, cuando leímos el mundo, el buscar mapache lo dejamos sin implementar. Obviamente, hay que implementarlo, pues. ¿Ya? Implementémoslo de esta forma. N es igual a mapaches.length for i es igual a 0 neutralice menor que n. Ya. Si mapaches en la posición i punto get root es igual al root, entonces retornamos el mapache de posición i. ¿Está bien? Está bien. Veamos qué pasa. Muy bien, tenemos algo. Pero fíjense que cuando hicimos el print, estamos como imprimiendo directamente el mapache. El mapache. Para que esto funcione bien, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos desde aquí mismo preguntarle al mapache cuál es su root, cuál es su no sé qué, cuál es su no sé cuánto, para que quede así como está ahí. O también al mapache, a la clase mapache, podemos agregarle un método especial. Por ahora, como esta cosa es el root, al mapache aquí le voy a preguntar cuál es su root. Fíjense que esto es correcto. Por si acaso se están mirando con cara extraña la sintaxis. Mundo de la posición FC es un mapache. Así que es correcto a un mapache preguntarle su root. Ejecutemos. ¿Qué pasó? Piensen, ¿qué pasó? Bueno, si ya sabe lo que pasó, mundo de la posición FC es null. No podemos simplemente pasearnos por toda la matriz e ir diciéndole a las cosas get root, porque por ejemplo aquí esa cosa es null. No podemos llamarle, no podemos mandar un mensaje get root a algo que es null. Así que tenemos que preguntar si esta cosa es distinto de null. Ahí. Ok, no hay errores, pero no se imprime igualito como lo que tenemos acá. Ok, entonces, si es distinto de null, imprime el número. En caso contrario, imprime eso. Y ahora sí se parece a lo que tenemos al otro lado. ¿Ya? Así que por lo menos ya tenemos el proceso de carga de los mapaches, carga del mundo, tenemos un print. ¿Ya? Una vez que nosotros comenzamos el juego, o sea, después de leer toda la información, tenemos que hacer el ciclo del juego. Tenemos que controlar el hecho de que tenemos dos jugadores y tienen que ir cambiando de turno. Así que lo que vamos a llamar acá, lo que vamos a crear es un jugador. Vamos a empezar con el valor 0. Y la idea es que esa variable va a representar cuál es el jugador actual. Así que vamos a hacer aquí un ciclo. Vamos a hacerlo de la forma más exótica posible para que ustedes lo, 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 lo tengan que pensar. ¿Ya? Vamos a hacer un ciclo infinito. Adentro de ese ciclo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que decir esto. Fíjense, cuando empiece el ejemplo. Cuando empiece el ejemplo, aquí está. Los turnos parten diciendo esto. Los turnos parten diciendo esto. Entonces al inicio de cada turno hay que hacer el print del mundo. Y eso va a hacer eso. Después va a haber la parte de mostrarle al jugador o jugadora un listado de opciones, incluyendo jugador que quieres hacer. Vamos a poner acá eso. Pero no es jugador 0 siempre, sino que es jugador, ¿qué quieres hacer? Y ahí tenemos que hacer toda la lógica de mostrar un menú de opciones y esperar a que el usuario nos diga qué es lo que quiere hacer. Eso lo vamos a tirar para afuera y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Leer opción. La idea de esto es que haga un print por pantalla de las opciones posibles y nos retorne la opción que el usuario o usuaria
seleccionado. De hecho, es muy simple. Vamos a tener que hacer varios print aquí. Ya imprimimos qué quiere hacer, así que aquí hay que imprimir solamente las opciones. Aquí, esto lo vamos a copy pastear 1, 2, 3, 4 veces. 2, 3, 4 veces. 0, 1, 2 y 3 veces. Ok. Y acá tenemos que imprimir eso y esperar a que el usuario nos ingrese algo. Así que para hacer eso exactamente tenemos que escribir un print, pero no es ln, es simplemente eso. Y aquí deberíamos quedarnos esperando a que el usuario ingrese algo. Como yo miré todo lo que tengo que hacer, hay varios lugares donde tengo que esperar a que el usuario ingrese un número. Y como no quiero andar repitiendo código, lo que voy a hacer es leer int desde teclado. Y ese int es el que voy a devolver. ¿Ya? Porque después cuando, por ejemplo, me pregunte qué Apache quiero mover, también es un entero, así que voy a reutilizar esa funcioncilla que voy a crear. Y aquí lo voy a crear. Leer del teclado, voy a crear un escáner conectado al teclado y voy a retornar lo que sea que el escáner me entregue. De hecho, vamos a dejarlo así. Entonces, aquí leyó la opción. ¿Qué opciones hay? Rendirse, mover un mapache, alimentar un mapache, información un mapache. Ok. Por ahora no quiero implementar todas las opciones, quiero implementar solamente la opción de que vaya cambiando de jugador, alternando, y quiero implementar el rendirme, porque el rendirme es el más fácil. ¿Ya? Así que, se supone que si todo va bien, cuando se realicen las opciones, las acciones, el jugador o la variable jugador que tenemos acá debería cambiar al siguiente jugador para que después en la siguiente vuelta aparezca el jugador correcto. Así que deberíamos decir jugador más para cambiar al segundo jugador. Entonces va a empezar con 0, va a subir a 1, se da vuelta, aparece jugador 1 y se va a incrementar después a jugador 2. Pero el jugador 2 no existe, debería ser el jugador 0. Hay varias formas de hacer esto, pero la forma más simple y trivial es decir, si el jugador es el 2, entonces el jugador es el 0. ¿Ya? Puede hacerse matemáticamente con el módulo, pero bueno. Entonces, cuando estemos jugando, si es que llegamos a jugador 2, eso equivale a jugador 0 y ahí se da la vuelta y listo. Ya, debería funcionar. Ahora, si la acción que realizó es la 0, significa que el jugador actual se está rindiendo. Por lo tanto, el jugador siguiente es el que gana. Entonces lo que debería decir es, por acá arriba está el ejemplo, el jugador tanto ha ganado. Eso debería decir. Sysout, perdón. Ya. Pero es el otro jugador el que gana, no el jugador actual, obviamente. Entonces, en este caso, si fuera la operación 0, habría que calcular cuál es el siguiente jugador. Si el jugador actual es el 0, le sumo 1 y me sale el jugador correcto. Pero si el jugador actual es el 1, tiene que decirme que es el jugador 0. Por lo tanto, tendría que básicamente repetir esta lógica aquí dentro del if. Piénselo. Así que lo que voy a hacer es un truco. Voy a mover esto acá. Porque la opción sigue siendo correcta. Esta es la opción que eligió el jugador actual o el jugador actual en este momento. Aquí dejamos todo listo para la siguiente vuelta del ciclo, pero podemos aprovechar de que si el jugador actual dice que se rinde, incrementamos la variable para dejar todo listo para el siguiente jugador y ahí preguntar si es que el jugador anterior en ese caso se rindió y decir y tenemos que terminar el ciclo infinito para salir del programa y terminar el programa. ¿Ya? Veamos si funciona.
Fíjense que si ingreso una operación diferente a cero, no va a pasar nada. Simplemente va a seguir preguntando y preguntando. Así que acá abajo, ¿qué es lo que dice? Situación actual, tanto. ¿Qué desea hacer? Ver información de un mapache. Jugador cero estamos. Vamos a pasar a jugador uno. Jugador cero, jugador uno, jugador cero, etcétera. Si soy el jugador uno y me rindo, ¿quién debería ganar? El jugador cero. El jugador cero ha ganado. Así que esto está correcto, funciona. Ahora, obviamente la dificultad es que tenemos que implementar el resto de las operaciones. ¿Ya? ¿Cómo veo información de un mapache? Implementemos esa que es como la más fácil. Si la operación es igual a la 3, ver información mapache. De hecho, ni siquiera voy a escribir el comentario, simplemente voy a decir ver información mapache. Ahora, fíjense bien, adelántense. Dentro de ver información de mapache voy a hacer todo. ¿Qué significa? Significa que, ¿dónde hay un ejemplo? Por aquí hay un ejemplo 3. Si selecciono la opción de ver información en mapache, tengo que preguntar qué mapache quiero ver. Tengo que buscar el mapache que corresponde a ese root y a partir de esa instancia de mapache hacer print de todas las características de ese mapache. Así que para que esto funcione necesito pasarle los mapaches del mundo. Y para irnos a la segura le vamos a pasar tanto la lista de mapaches como el mundo donde están los mapaches. Ahora, esto no existe, hay que crearlo. Aquí estamos, ver información de mapache. ¿Qué es lo que sucede cuando veo la información de mapache? Cuando quiero ver la información de mapache, tengo que escribir eso. Y es un print. Y aquí tengo que esperar a que me ingresen el número de mapache que quiero ver. Así que root es igual a leer index del teclado. Yo sabía que nos iba a servir. ¿Y qué hacemos ahora? A partir de ese root tenemos que buscar el mapache, pero buscar mapache, mapaches, root. Listo, tengo el mapache. ¿Qué hago con el mapache? Tengo que escribir eso. La primera línea. Perdón, y la segunda línea. ¿Qué es eso? Es el root del mapache. Así que es mapache.getRoot más un guión. ¿Qué es eso? Eso es el nombre del mapache o de la mapache. ¿Y qué es ese 900? La masa del mapache. Ya. ¿Y qué es eso? Eso es donde vive el mapache actualmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de determinar dónde vive el mapache. ¿Dónde vive el mapache? ¿Cómo lo harían? Piénsalo. Si lo pensaron, la forma más brutal de hacer esto es simplemente empezar a recorrer la matriz hasta encontrar al mapache M, en este caso. Esa es una forma y se puede hacer, se puede hacer. Pero les propongo complicarnos la vida un poco más. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, y esto puede sonar como eh, demasiado complicado. Vamos a hacer que cada mapache, vamos a hacer que cada mapache, aparte de tener su root, su nombre, su masa, vamos a hacer que cada mapache también sepa dónde vive, su fila y su columna. Eso es lo que vamos a hacer. Y además vamos a hacer que pueda tener la capacidad de contestar algunas preguntas relacionadas con ese lugar donde él vive o ella vive. ¿Ya? Entonces, para que esto funcione, o sea, lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente, fíjense. Y vive en la celda 2, mapache.getFila,
mapache get columna. A eso es lo que quiero llegar, que el mapache sepa cuál es su ubicación. Pero para que eso funcione hay que hacer algunos cambios. Obviamente el mapache ahora va a tener que tener fila, columna. Y los getters correspondientes. ¿Ya? Fíjense que no hay setters. Porque una vez que un mapache se crea, no se cambia su root, no se cambia su nombre, no se cambia su masa. Es bien posible que cambie su columna y su fila, pero vamos a hacerlo de otra manera. ¿Ya? Lo otro que tenemos que hacer para que esto funcione bien es que cuando estamos leyendo los datos, leyendo los mapaches tienen que saber dónde, perdón, cuando estamos leyendo el mundo, los mapaches tienen que saber dónde viven. Por ejemplo, aquí hemos buscado el mapache, lo encontramos y estamos haciendo que la celda de la matriz apunta al mapache. Ese mapache en ese momento tiene que saber que está siendo asignado a la posición fila columna. Así que acá vamos a decir mapache set posición fila columna. Eso no existe, lo creamos, así que aquí vamos a decir this fila es igual a fila, this columna es igual a columna. Entonces, de ahí en adelante, los mapaches saben dónde están. Los mapaches saben dónde están, por lo tanto, después cuando quiero, por ejemplo, decir que el mapache tanto vive en la celda, el mapache ya sabe dónde está. ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos ver información del mapache, si la operación es 3, etc. Veamos si funciona. Ver información del mapache, 3. ¿Qué mapache quiero ver? El 501. Ahí está. El 501, que es Francisca, tiene una masa de 1100 y vive en la celda 1,4. ¿Está bien? 1, 0, 1, 2, 3, 4. Está bien. En fin. Ya. ¿Qué nos falta implementar? Nos falta implementar, por ejemplo, alimentar un mapache. Ok. Else. Si la operación es 2, vamos a alimentar mapaches. Técnicamente para alimentar un mapache no necesitamos el mundo. Alimentar mapaches. ¿Qué tengo que hacer cuando alimento un mapache? Por aquí había un ejemplo. ¿Qué mapache quieres alimentar? Se parece a esto, ¿no? ¿Qué mapache quieres alimentar? ¿Qué mapache quieres alimentar? Leo el teclado, buscamos el mapache y aquí hay que tomar una decisión. ¿Cómo hacemos esto? Sabemos que el mapache gana masa en un 10%. Una forma es desde aquí mismo manipular al mapache y obtener su masa, multiplicarla por no sé cuánto y volver a decirle al mapache ganaste tal masa. Pero la forma más mejor, alimentar, es decirle mapache, aliméntate. Alimentar mapache, alimentar o feed, como quieran decirle. Así que el mapache sabe que cada vez que se alimente, masa va a ganar un 10% de su masa. Y listo. A ver, probemos qué pasa con esto. ¿Qué quiero hacer? Quiero ver la información del mapache. ¿De cuál mapache? Quiero ver el 6. El mapache 6 tiene una masa de 900. Ok, quiero alimentar un mapache. ¿Qué mapache quiero alimentar? El 6. Ok. Ahora quiero ver la información y quiero ver el mismo mapache. 990. Y está correcto. Ganó un 10% de masa. Entonces estamos bien. Llevamos la última opción, la anterior. Ahora solamente falta mover mapache, que puede ser un poco la más complicada. Así que, ¿dónde están nuestros if? Aquí están. Vamos a copiar esto. Entonces, si la operación es la 1, tenemos que mover un mapache. Así que, mover mapache. Aquí sí le vamos a pasar el mundo, por si acaso, lo más seguro es que sí lo vamos a necesitar.
Así que mover mapache, creamos el método y ahí está, mover mapache. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos que mover un mapache? A ver, buscamos un ejemplo. Busquemos un ejemplo. 3, 1. Lo primero que hace es preguntarnos qué mapache queremos mover. Excelente. Ya tenemos eso bajo control. ¿Qué mapache quieres mover? ¿Qué mapache quieres mover? Ya. Lo leemos, lo buscamos, ahí tenemos al mapache. Ya. Después nos pregunta hacia dónde quieres moverlo. Eso es nuevo. Aunque bajo el contexto del problema no vamos a volver a usar esta función, pero ok, construyámosla de la misma manera, igualmente. Crear método. Aquí está. Y como lo más seguro es que se va a parecer a este, copy paste y no sería un string, sería directamente la línea que hemos leído. Bien, ya. Y acá viene toda la situación de hacer el movimiento. Así que tenemos el mapache, tenemos la dirección. Tenemos que hacer toda la lógica de saber de partida si es una dirección válida. Si es un mapache que vive en el borde y tratamos de moverlo fuera, no es una dirección válida, el mapache no se va a poder mover. Así que esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo la hacemos? De nuevo, igual que la discusión de recién respecto a la masa, podemos hacer aquí toda la lógica. Pero tal vez sería mejor preguntarle al mapache. ¿Puedes moverte en la dirección dentro de este mundo? Tal vez el mapache no puede o sí puede moverse en esa dirección. Así que dejamos que el mapache nos diga si es que puede efectivamente moverse, porque el mapache sabe dónde está, tiene su fila y su columna. Le estamos pasando de la dirección en la cual nosotros queremos moverlo y le pasamos el mundo, por si acaso. Y el mapache nos va a decir, ¿puedo o no puedo moverme? ¿Ya? Ahora, si el mapache se puede mover, si el mapache se puede mover, le decimos, mapache, muévete. Ahora, esto significa que el mapache se va a mover. Internamente va a actualizar, esa es la idea, va a actualizar su posición. ¿Para qué nos va a servir? Para hacer esto, mira. Aquí vamos a preguntar si ese mapache, con el movimiento que realizó, cayó en una celda donde no había otro mapache o si sí había otro mapache. ¿Ya? Fíjense la lógica. Sabemos qué mapache queremos mover. Sabemos hacia dónde queremos moverlo. El mapache me dijo que sí se puede mover en esa dirección, así que digo, muévete. Se mueve. Le preguntamos al mapache dónde quedó. Y ahí recién le preguntamos al mundo si es que en esa posición donde el mapache nuevo se movió, hay alguien. Si es que no hay nadie acá, si es que hay nadie, simple, mapache. Si es que el mapache se movió a una dirección, a una celda donde no hay nadie, ponemos el mapache ahí. O sea, ustedes saben, se apunta, hace que la celda apunta al mapache nuevo. Ya. No es necesario reactualizar el mapache porque el mapache ya técnicamente se movió a esa celda. El tema es que si en esa celda había alguien, si es que había alguien, tenemos que hacer que peleen, que compiten. Así que, ¿quiénes compiten? Compiten el mapache nuevo y el mapache que ya estaba. Y ese competir nos va a retornar quién ganó de la competencia. Quien haya sido que ganó, es el mapache que se va a quedar ahí. Así que, así de simple es.
Toda esta lógica es así. Ahora, obviamente nos faltan completar algunos métodos. Completémoslos. Aquí tenemos el mapache A, el mapache B. ¿Quién gana? Si el mapache A.getMassa es mayor que el B.getMassa, retornamos el A. En caso contrario, retornamos el B. Listo. Acuérdense que la competencia es solamente por masa, que podríamos haberlo complejizado más, que si la masa, que si el color del pelo, que si no sé qué. ¿Ya? Pero si el A es más pesado que el B, retorna A y en caso contrario retorna B. ¿Ya? No es necesario hacer el else. Ok, vamos al movimiento. Esto puede ser complicado. Muévete, 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 muévete. Tenemos que hacer que el mapache actualice su posición, su fila columna. ¿Cómo hacemos esto? Y vamos a también crear ese que está acá. Puede mover en esa dirección. ¿Ya? ¿Cómo sabemos si es que el mapache se puede mover o no puede moverse? Si está en una posición y se cae, ya sea hacia un lado o hacia el otro, entonces no se va a poder mover. Básicamente, si uno mira cada coordenada en forma separada, porque al final eso tenemos que mover, es por las filas o por las columnas. Por ejemplo, si posterior al movimiento la fila es negativa, no me puedo mover hacia allá. Si posterior al movimiento la fila es más allá de la capacidad del mundo o del tamaño del mundo, también no me podré mover en esa dirección. Así que podríamos aprovecharnos de eso para ver cómo implementamos esto. Páusenlo, a ver si se les ocurre. Entonces, como ya pensaron harto, hagamos esto de la siguiente manera. Se puede hacer de otras formas, se puede. Hagamos lo siguiente. Al mundo le vamos a preguntar cuál es el máximo o la cantidad de filas que tiene. Y le vamos a preguntar cuál es la cantidad de columnas que tiene. ¿Ya? Porque eso nos permite saber cuál es el tamaño del mundo, básicamente. ¿Ya? Lo que vamos a hacer también, vamos a partir de la fila actual donde está el mapache, vamos a calcular a partir de su dirección de movimiento cuál es su nueva fila. F es igual a mover fila, le vamos a poner. Vamos a decir cuál es la fila actual y la dirección. ¿Ya? Sé que está extraño, pero míralo desde este punto de vista. Mover columna, columna en esa dirección. ¿Cuál es la idea de estas dos cosas? Ese mover fila, ¿cuál es la idea? Que es un método al que yo le paso la fila actual, y la dirección entre la que yo quiero mover, y me va a retornar la nueva fila aplicado el movimiento. Obviamente si es una dirección, por ejemplo, este-oeste, la fila no cambia, pero si es norte-sur, cambia. Independiente de eso, F me va a decir cuál es la fila posterior al movimiento. Bueno, y para la columna, lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después del movimiento hay que preguntar, si la fila nueva es menor que 0, no me puedo mover en esa dirección. Si la columna nueva es menor que 0, no me puedo mover en esa dirección. Si la fila es mayor o igual que el máximo de fila, retorna 0, retorna falso. Si la columna es mayor o igual que el máximo de columna, retorna falso. Si pasé todos esos if, entonces sí me puedo mover en esa dirección. Ya, suena extraño, pero si lo piensan un poco, tiene lógica. Ahora, ¿cómo se implementa el mover fila y mover columna? Relativamente fácil. Tenemos que preguntarnos qué direcciones nos interesan. If, vamos a escribirlo así, equals ignore case dir, porque mover fila solamente nos interesa si es norte-sur. Si estamos moviéndonos al sur, la fila se incrementa.
Si estamos moviéndonos hacia el norte, la fila se decrementa. Y en caso contrario, retornamos fila. ¿Y qué pasa con la columna? Algo equivalente. Columna, dirección. Podemos incluso copy-pastear esto. Pero es columna. Y aquí lo que nos interesa es este-oeste. Si nos estamos moviendo al este, la columna se incrementa. Y si estamos moviéndonos al oeste, la columna se decrementa. Y en todos los otros casos, la columna se mantiene igual. ¿Ya? Así que esto debería ser una forma buena de implementar esto. Sí, puede implementar de otras maneras. Podemos hacer miles de if acá adentro, pero esto también funcionaría. ¿Ya? Ahora, el muévete es simplemente decirle al mapache que se mueva en cierta dirección. Así que podemos aprovechar ciertos métodos que ya tenemos acá. Por ejemplo, estos dos que están aquí. Columna. Y listo. Hemos reaprovechado lo que escribimos para otra cosa, que parecía pero no es lo mismo, para implementar el muévete. Y listo. Ya tenemos implementado nuestro juego. Veamos si funciona, si es que nos faltó algo. A ver. ¿Qué quieres hacer? Quiero mover un mapache. ¿Cuál mapache? El 30. ¿Hacia dónde? Quiero que el 30 choque con el 501, así que es hacia el este. No pasó nada. ¿O si pasó algo? Fíjense, pasó algo muy raro. ¿Qué habrá pasado? Piénsenlo. Hagan pausa y piénsenlo. Ya. ¿Lo vieron? Hay dos cosas que faltan. Una es que... ¿Dónde está el ejemplo? Aquí está el ejemplo. Por aquí está. Quiero mover un mapache. ¿Dónde está el 1? 3. Ahí está. No se puede mover en esa dirección. De partida, no hemos tomado en consideración eso, ¿o sí? Mover un mapache. De partida, si el mapache no se puede mover, no estamos diciendo nada. Así que, en caso contrario, tenemos que decir no se puede mover en esa dirección. Ejemplifíquemelo, miren. El 501, quiero mover el mapache, el 501, quiero moverlo hacia el este. Hacia el este. No pasa nada. Tenemos que corregir eso. Si el mapache no se puede mover, si no se puede mover, aquí en el else tenemos que decir print out. Eso. Probemos eso, miren. Mover un mapache. ¿Quién? El 501 hacia el este. No se puede mover en esa dirección. Ok, excelente. Y lo otro que falta es que, ¿dónde hay un ejemplo de esto? De las batallas, cuando combaten. Aquí está. Lo moví, ok. Falta todo esto. Falta todo eso. Así que acá adentro vamos a decir, compiten esos dos. Compiten a.getRoot más a.getNombre con, como es un print, podemos separar el print en varias líneas. Con, tiene que ser espacio, con 30, que sería el b.getRoot más b.getNombre, correcto. Y gana, ¿quién gana? Todavía no sabemos quién gana. En este punto del tiempo no sabemos quién gana.
Así que lo que tenemos que hacer es cambiar un poco esto. No podemos simplemente hacer un if y retornar porque tenemos que imprimir quién gana. Así que vamos a decir lo siguiente, miren. Mapache ganador. Vamos a inicializar esto en B. Pero solamente si gana A, vamos a cambiar a A. Y aquí vamos a retornar ganador. Por lo tanto, cuando lleguemos acá, podemos imprimir ganador.getNombre. Y es un print ln. Veamos qué pasa. Quiero mover un mapache. ¿Quién? El 30. Hacia el este. Compite en 30 Renata con 501 Francisca. 30 con 501 Francisca gana Renata. Ok, esta es la situación actual. Entonces, desde ese punto de vista estamos ok, pero hay un bug. Fíjense. El bug es que el, el mapache cambia su posición. El mapache se mueve. Sí, de hecho, estamos haciendo que se mueva. Ahí le estamos diciendo muévase. Pero desde el punto de vista de la matriz, sería interesante que se lo imaginen, desde el punto de vista de la matriz hay dos posiciones que siguen apuntando al mismo mapache. Tenemos que hacer que básicamente el mundo en la posición original deje de apuntar al mapache original y apunte a null para indicar que esa celda se desocupó. ¿Ya? Si están como un poco enredados o enredadas, pausen hasta que les haga sentido. Así que, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos que hacer algo. Si el mapache se pudo mover y le dijimos muévete, mejor dicho, si el mapache se puede mover, nosotros sabemos que el mapache se va a mover. ¿De dónde? De la fila y columna donde él está. Así que aquí hay que hacer algo. Si el mapache se va a mover, sabemos que se va a mover porque se va a mover, independiente si cuando llega a la celda de destino combate y pierde o combate y gana, independiente de eso ya va a desocupar la celda. Así que el mapache en esa fila, en esa columna, la desocupó. Veamos. ¿Qué quiero hacer? Mover un mapache. ¿Quién? El 30. ¿Hacia dónde? Hacia el este. Combaten y solamente queda Renata. Y Renata es la 30, así que la 30 queda ahí. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Mover un mapache. El 30. Quiero moverlo hacia el sur. 30 con el 2. El 30 con el 2 combaten y gana Renata. Y Renata es la 30, así que queda ahí. ¿Quién quiero? Mover un mapache. ¿Quién? La 30. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste. Combaten. Renata con Cristina, gana Renata. Y nos falta algo. Acuérdense que cuando leyeron el problema, el juego continúa hasta que alguien se rinde o queda un solo mapache. Queda un solo mapache y no nos ha dicho que ganamos. Tenemos que corregir eso. Y esto ya no se corrige en el mover en ningún lado, es simplemente dentro de la lógica de las jugadas acá. ¿Ya? ¿Qué pasa? Fíjense, cuando alguien se rinde, se rinde. ¿Ya? Nada que hacer aquí. Pero si hacemos alguna de las otras opciones, es posible que una vez que la acción se termine, en ese momento no queden mapaches. Así que aquí vamos a decir si contar mapaches del mundo es igual a 0, vamos a decir que el jugador ha ganado. Y en ese momento el jugador todavía es el jugador actual. Ojo, todavía no se cambia. Es el jugador actual. Así que si contamos los mapaches del mundo, y para eso simplemente tenemos que iterar sobre toda la matriz. Así que estoy buscando aquí uno de estos para copiarlo. Y tengo que tener un contador. Tengo que retornar el contador. Y cada vez que el mundo sea distinto de null, incremento la cantidad de mapaches que hay. Esto se va. Y listo. Es simplemente recorrer la matriz y contar los elementos que son distintos a null.
Así que ahora sí, si ejecuto esto, debería funcionar. ¿Qué quiero hacer? Mover un mapache. ¿Cuál? El 30. ¿Hacia dónde? Hacia el este. Se lo comió. Quiero mover el 30 hacia el sur. Ahora quiero mover el 30 hacia el oeste. Fíjense que actualmente soy el jugador cero, así que si hago este movimiento, yo debería ganar. Mm, algo pasó. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Algo que uno en el fragor de la batalla de la prueba, de alguna prueba, uno puede pasar por alto, es que la condición de ganar no es cero, es uno. Ahora sí, veamos qué pasa. Mover un mapache, el uno. 30 hacia el este. Mover un mapache, el 30 hacia el sur. Mover un mapache, el 30 hacia el oeste. Soy el jugador cero. ¿Qué quiero hacer? Justo yo fui el que moví 30 hacia el oeste, así que solo quedó uno. Así que eso es el juego. Esta es una forma de resolverlo. Una cosa interesante que deberían pensar es que al momento de ir jugando, al momento de ir jugando, lo que va a suceder es algo muy interesante en términos de las matrices, de la matriz y la lista y todo eso. Si ustedes lo analizan como con cuidado, lo que está sucediendo es lo siguiente. Lo que está sucediendo es lo siguiente. Inicialmente tenemos una lista con los mapaches. Esto es lo que hemos cargado del archivo. Están los mapaches. Pueden ser 3, 4, 1000, los que sean. Después, en la medida que cargamos el mundo, hacemos que estas celdas apunten a estos mapaches que ya existen. ¿Ya? No los estamos copiando, son referencias al mismo objeto, a la misma instancia. Y lo que va a pasar es que, por ejemplo, cuando dos mapaches pelean, por ejemplo, estos dos que están acá pelean, y un jugador y un mapache se mueve a la celda de otro, lo que va a suceder es que en la celda que corresponde, o la celda que corresponde, esa referencia la hicimos apuntar a null para indicar de que ese mapache ya no, esa celda ya, en esa celda no hay mapache. Pero fíjense que en el arreglo original todavía la celda en particular de ese arreglo, de ese vector, sigue apuntando a un mapache. Entonces técnicamente esos mapaches todavía existen. ¿Ya? Bajo el contexto del problema y del funcionamiento del problema, no fue necesario hacer que este mapache desapareciera. Porque al final lo único que nosotros estamos tomando en cuenta son los mapaches referenciados por la matriz. A eso es lo que quiero llegar. ¿Ya? Si ustedes quieren, podrían haber hecho la lógica para hacer desaparecer los mapaches de la lista. Básicamente lo que hubieran tenido que hacer es buscar el mapache correspondiente y hacer que esta celda apunte a null. ¿Ya? Pero dentro del contexto del juego, del funcionamiento, no es necesario hacerlo, porque solamente nosotros estamos buscando los mapaches de la matriz. ¿Ya? Así que eso es, jóvenes. Así que una hora para explicar este problema, hágalo. Hasta la próxima.